Hola mis amados hermanos, sean bienvenidos a este devocional. Hoy es 15 de abril y estamos listos para poder estudiar la palabra de Dios. Antes de eso, déjenme decirles que necesitamos orar por nuestras autoridades, orar por nuestro personal médico y de salud en todo el país, también orar por nuestras fuerzas armadas, por la policía, porque estas personas son las que tienen que estar en la calle constantemente exponiéndose y tienen familia, ellos también tienen familia, son doctores, son médicos, son enfermeras que están trabajando para nosotros. Aunque nosotros estamos aquí en casa y aunque tú ahí en casita también estés resguardado y no estés en ninguna enfermedad, pero estas personas están atendiendo a otras personas que podrían o no tener parentesco o cercanía contigo, pero seguramente viviendo en la misma sociedad, cuidando a estos enfermos, te cuidan a ti. Así que vamos a orar. Y yo quisiera que inclinaras tu rostro allí en tu casa, en donde quiera que te encuentres. En este momento vamos a iniciar nuestro devocional orando por nuestras autoridades, por nuestros oficiales, ya sea de las Fuerzas Armadas o oficiales de policía, tránsitos, etcétera. Y también vamos a orar para que el Señor bendiga a todas las personas que trabajan en el sector salud. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, desde este momento, Señor, nosotros como iglesia tuya, iglesia del Señor, estamos poniendo en tus manos, Espíritu Santo de Dios, a nuestras autoridades, nuestros gobernadores, Dios, nuestros presidentes municipales, en donde quiera que se encuentren las personas que me están escuchando, Dios, los ponemos en tus manos. Te suplicamos, Dios, que les des la oportunidad de tomar las mejores decisiones para el bien común, Señor. Te lo suplico, Dios, están en tus manos. También te pido, Señor, por las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, Señor, la Policía Militar. Señor, bendice a los policías, bendice a los oficiales de la ley, Señor, que andan en las calles, Dios, sobre su patrulla, trabajando, cuidándonos, Dios. Te suplico que tú los bendigas a ellos y a sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. También te suplico, Señor, por los médicos, doctores, enfermeros, camilleros, afanadores, Dios, todas aquellas personas que trabajan en sector salud, así como administrativos, Dios, te suplico en el poderoso nombre de Jesucristo que bendigas a sus familias, que bendigas su salud y que, Padre Santo, les prosperes de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Hermanos, vamos a entrar en materia. Hechos capítulo 2. Vaya a su Biblia, Hechos capítulo 2, y hoy quiero analizar con ustedes del versículo 1 al versículo 13. El subtítulo de la Reina Valera 1960 es La venida del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. Permítame leerlo. Si usted tiene Biblia, por favor sígame con su vista allí en su casa. Y si están haciendo el devocional, pues compartan conmigo en esta ocasión la lectura, y si usted no tiene una Biblia a su alcance, escuche por favor con atención. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son todos estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: ellos están llenos de mosto. Vamos,
Qué interesante pasaje acabamos de leer. Yo quisiera, hermanos, primero dividir este pasaje en dos partes. La primera, del versículo 1 al versículo 3, en donde dice, cuando todos estaban reunidos, llegó la promesa que Jesús les había dicho. Recordarán ustedes, el día de ayer hicimos un énfasis en, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Esa es la clave del libro de Hechos. De hecho, muchos autores, biblistas, teólogos, maestros de seminario, maestros de Biblia, han hecho al capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, el versículo base donde gira todo la revelación de Dios en el libro de los Hechos. Me serán testigos, y luego parece que ahí está el diagrama. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y si tú lees el libro de los Hechos, te puedes dar cuenta que el testimonio público de los discípulos del Señor fue expandiéndose de la manera en que el versículo 8, capítulo 1, nos está marcando. Pero ahora está siendo cumplida la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están recibiendo al Espíritu Santo. Recordarán que Jesucristo ascendió y les prometió: no salgan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días vendrá el Espíritu del Señor sobre ustedes. Y ahora está siendo cumplida esa promesa. Ahora está siendo cumplida y el Espíritu Santo está llegando. Mire lo que dice la palabra del Señor cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué significa eso? Bueno, es una fiesta también, es una fiesta judía. Yo sé que hay una denominación cristiana evangélica que se llama Pentecostés o Pentecostal, que son términos que se pueden usar indistintamente. Pero se refieren a esto, precisamente la denominación Pentecostés, como Asambleas de Dios y algunos otros, amados hermanos en Cristo, que amamos y tenemos amigos entre ellos. Estos hermanos han puesto o han denominado su movimiento, su denominación, conforme a este pasaje. No por la fiesta judía, porque hay una fiesta judía que se llama el día de Pentecostés, que es 50 días después de la fiesta judía de la Pascua. Pentecostés. Es una fiesta judía. Aquí se está refiriendo a la fiesta judía, pero nuestros hermanos de la denominación pentecostal o de la división pentecostal han tomado este pasaje, pero por el énfasis del Espíritu Santo. Y está bien. Hermoso reflexión que los hermanos hicieron. Pero la fiesta del Pentecostés es una fiesta judía, por eso había mucha gente ahí. La fiesta había empezado desde 50 días antes, cuando empezó la Pascua y empezó toda aquella fiesta que ya en su momento hablamos del ceder, hablamos de el macho cabrío que había sido sacrificado, que ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. Todo eso ya lo platicamos. Pero ahora quiero compartir con ustedes esto. Cuando llegó el día del Pentecostés, en el día específico de la fiesta judía del Pentecostés, que ya lo he explicado, pues son 50 días después, dice la palabra del Señor que estaban todos reunidos. Si usted se acuerda, en el devocional del día de ayer vimos que estaban reunidos, estaban orando y perseveraban. Y cuando perseveraban se levantó, un poquito del testimonio del día de ayer, se levantó Pedro y tomó el liderazgo. Bueno, desde ese momento hasta este momento la iglesia sigue unida. Creo que aquí podemos aprender algo. Mantengámonos unidos, mantengámonos ecuánimes, mantengámonos equilibrados, mantengámonos en el Espíritu Santo, mantengámonos en el Señor. Dice la palabra del Señor, cuando llegó el día del Pentecostés, mire cuánto tiempo ya habían pasado, 50 días ya habían pasado. Y ellos estaban orando y teniendo comunidad juntos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Todavía acostumbraban a estar juntos. Salían a comprar y regresaban. ¿No le parece algo como lo que nos está pasando ahora? Salían a comprar y regresaban. Salían a hacer diligencias y regresaban. Y estaban orando, y estaban orando. Nosotros no salimos por las recomendaciones de nuestro gobierno para cuidarnos del contagio del COVID-19. Pero ellos no salían porque había persecución. Todavía estaba muy calientito el asunto de la crucifixión de Jesús. Los romanos todavía andaban en calles buscando personas. La sedición que presumiblemente iba a suceder se había opacado, se había aplanado. Y entonces los judíos tenían que estar muy ocultos, de bajo perfil. Desde la resurrección de Cristo y antes, desde la pasión de Cristo, se habían vuelto un poco violentos los líderes judíos con todos los seguidores de Jesús.
Y 50 días después todavía estaban caldeados los ánimos, todavía estaba caliente el asunto. De manera que ellos estaban reunidos. ¿Pero qué estaban haciendo? No estaban aburridos. No se la pasaban viendo Netflix, perdón por el comentario. Sí, hacían labores de hogar, etcétera. Y estoy haciendo una analogía entre lo que estamos viviendo ahora y lo que estaban viviendo ellos. Ellos estaban unidos en oración, en reflexión, en meditación, en recordación de lo que Jesús les había dicho. Esa era la manera en que ellos estaban trabajando. Dice la palabra del Señor que estaban unánimes, juntos. Y entonces de repente vino una acción sobrenatural. Un viento recio llenó la casa. Y entonces dice la palabra del Señor que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Ahora, la Biblia va a usar muchas figuras de lenguaje. Hay sinécdoques, hay prosopopeyas, hay metáforas, hay sinécdoques, pero ahora está usando un símil. Un símil es una figura de lenguaje que significa, un símil es algo parecido. Se menciona algo parecido para dar la idea de algo desconocido. Por ejemplo, se repartieron lenguas como de fuego. O sea, literalmente no eran lenguas de fuego. Porque hubiese quemado sus cabellos, hubiese ardido aquel lugar. Recuerden que están entre materiales inflamables. De manera que la expresión lenguas como de fuego es lo que, perdón por la expresión, lo que se le figuró al escritor, al narrador inicial. Y recuerden que estamos leyendo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es escrito por Lucas. Lucas está escribiendo el libro de los Hechos entre 60 y 67 de la era cristiana. De manera que esta información le llegó por la revelación del Espíritu Santo a Lucas a través de la investigación que él hizo, que describe el capítulo 1. Oh Teófilo, he preguntado diligentemente todos los acontecimientos y entonces él lo registra aquí. La tradición oral se mantuvo durante, no sé, varios años, 30, 27 años. Y entonces Lucas registra esto. Oye, ¿cómo fue aquello? Bueno, se le aparecieron lenguas como de fuego. Es la perspectiva, es la forma, pero es una descripción de lo que está pasando. No sé si fue algo luminiscente, no sé si fue algo radiante, no sé qué pasó, pero al escritor del libro de los Hechos dicen lenguas como de fuego. Y tiene bastante sentido porque hoy usado la palabra lenguas, porque la manifestación del Espíritu Santo inicialmente fue algo que ver con el lenguaje, con el uso de la lengua, con la transmisión de un mensaje. Mira, dice la palabra del Señor, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de uno de ellos, cada uno de ellos. El Espíritu Santo entonces está llenando aquel lugar, está llenando a los hermanos, está tomándolos allí, pero no debemos olvidar el versículo 1, capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y recuerde, la vez pasada analizamos, bueno, el poder no es para usufructo personal, para que tú lo tomes para sí. Hago esto, y entonces tomo dinero, y entonces tomo eso. No. No. El poder del Espíritu Santo es para beneficio de la iglesia y para ser testigos. Y entonces no olvidemos eso, me serán testigos. Y entonces las lenguas, ¿qué propósito tienen? Las lenguas de fuego en la cabeza. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta que quizá nos deberíamos tomar varios devocionales para poder hablar de esto. Pero veamos al texto. Dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Alguien podrá preguntar, pastor, ¿y qué pasa cuando uno es lleno del Espíritu Santo? Empieza a brillar, le sale una aureola, empieza a levitar, se cae. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, yo no le voy a contestar. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Y qué hablaban? ¿Qué decían? ¿Cuál era el mensaje? ¿Era inteligente el mensaje? ¿Era comprensible el mensaje? Es decir, había un emisor, había un receptor, pero había mensaje, era comprensible. La palabra dice lenguas, pero perfectamente podemos sustituir o identificar la palabra lenguas como idiomas.
porque la palabra lengua se usa indistintamente como idioma, a pesar de que también la usamos para referirnos a nuestra lengua. La lengua española, la lengua inglesa, la lengua alemana, las lenguas romances, que son todas aquellas que se definen o se derivan del latín, el portugués, el italiano, etcétera, el español mismo. Dice la palabra del Señor, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que el Espíritu Santo, ¿cómo te puedo explicar? Codificó el entendimiento y el idioma de estos hombres para que las grandezas, las suficiencias, las virtudes, las maravillas de Dios que ya habían sido almacenadas en su cabeza por la experiencia de andar con Jesús, por la experiencia de estos 50 días meditando en la palabra del Señor, ahora las podían expresar. No las habían podido expresar, pero ahora las están expresando. Pero si lo hubieran hecho en griego o quiné, lo hubieran hecho en arameo, que era el idioma que se hablaba, o lo hubieran hecho en hebreo, solamente un grupo muy reducido, muy reducido de personas hubiesen escuchado la palabra del Señor. Pero ¿por qué el Espíritu Santo les están dando otros idiomas? Porque era necesario. Recuerde, Hechos 1:8, y me serán testigos. Exactamente. La manifestación de la llenura del Espíritu Santo es testificar. Esa es. Aquí está en la Biblia. No lo estamos inventando. La manifestación de la llenura del Espíritu Santo es testificar. Y luego dice la palabra del Señor, que hablaban en lenguas, hablaban en idiomas. Ahora, quiero llamar su atención a esto. Hay dos palabritas que yo quiero usted que recuerde. Glosolalia y xenolalia o xenolalia. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, estas palabras, mis amados hermanos, significan hablar en diferentes idiomas o lenguas. Pero la palabra glosolalia, escucho bien, glosolalia significa, de hecho se lo voy a leer desde el diccionario. Dice, en la rama de psiquiatría, glosolalia se define como un lenguaje no inteligible o ininteligible, es decir, incomprensible, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, como el habla propia de un infantil o de un infante, y también común en estados de trance y en ciertos cuadros psicopatológicos o problemas neurológicos, producidos por distintas causas, como la intoxicación. Eso es glosolalia, pero es diferente a la xenolalia o xenoglosia. ¿Qué significa esa otra palabra? Bueno, esa otra palabra es la capacidad dada por Dios y controlada por el Espíritu Santo para poder hablar de manera espontánea en otros idiomas que el hablante no comprende, no entiende o no había escuchado antes. Pero son idiomas inteligentes. Esa es la gran diferencia entre xenolalia, que es lo que hay aquí, y glosolalia, que es lo que no hay aquí. Lo que está pasando aquí es que los discípulos están hablando. Y otra vez, no me crea a mí. Mire lo que dice el texto. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, versículo número 7, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Se está entendiendo? No son galileos, no son oriundos, originarios de aquí de Galilea, estos que están hablando, dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua? Podemos sustituir la palabra lengua por idioma. Estoy usando Reina Valera 60. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos. Y ahí va a empezar a nombrar ciertas regiones del mundo antiguo que usted fácilmente podría tomar un mapa para poder ubicar Media. Mire, dice, Partos, que es un gentilicio. Es decir, un gentilicio es una palabra que designa o define el origen de una persona. Por decir, yo soy tan pequeño
Aquí en León son leoneses. Ahí dice partos de la región. Dice medos de la región de Media. Elamitas de la región de Elam. Los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. Usted puede estar leyendo que todos esos son gentilicios. Es decir, mira, nosotros venimos de tal parte, de tal parte, de tal parte, de tal parte y de tal parte. Y cada uno de nosotros tiene nuestra lengua materna. Y estos están hablando las maravillas de Dios en nuestro idioma, en nuestra lengua, de la que nos enseñó nuestra mamá. Y ellos son galileos. ¿Cómo es que ellos, siendo galileos, hablan mi idioma y mi lengua materna? Mire, sigamos adelante. Dice la palabra, en Frigia es otra región, Panfilia es otra región, Egipto, más conocido para todos, es otra región, África, más allá de Cirene. ¿Se acuerda de Simón de Cirene? Bueno, es una región, Cirene. Y romanos, ¿qué hablaban los romanos? Latín. Aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué significa judíos y prosélitos? Bueno, judíos significa que aunque hayan nacido en alguna otra región, si son de familia judía y fueron circuncidados al 8º día y tienen su religión judía bien impuesta, pues entonces ellos son judíos de nacimiento. Pero prosélito significa aquellos que no habían nacido judíos, es decir, no habían nacido de una familia judía originaria, que se pueden contar las generaciones dentro de las 12 tribus de Israel, pero que al ser prosélitos significa que ellos adoptaron, abrazaron, adquirieron la religión judía, aunque habían nacido en otro extracto religioso. Eso significa prosélitos, los que vienen de afuera, es decir, judíos nacidos y judíos de los que vienen de afuera, es decir, prosélitos. Dice, entonces, cretenses, en la región de Creta, árabe, la región de Arabia, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No pierda de vista Hechos 1:8. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito para que Dios haya dado el Espíritu Santo de Dios a la iglesia? Y me serán testigos. ¿Qué está pasando en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13? La manifestación del descender del Espíritu Santo, del llenar del Espíritu Santo a la iglesia primitiva. ¿Y qué están haciendo ellos? ¿Cómo es la reacción? Están siendo testigos. ¿De qué? De las maravillas de Dios. Ahora, quiero llamar su atención a una cosa. Imagínese que sucede un accidente en la esquina de su casa. Se dejan los rayones de los carros al tratar de frenar para impactar un poquito menos. Y entonces usted sale de la casa y llega el policía y le dice, a ver señora, ¿me permite unas palabras? Sí señor, dígame, ¿qué pasó? ¿Usted vio lo que pasó aquí? Y ella dice, no, yo cuando yo llegué así estaba. Entonces el policía le dice, muchísimas gracias. Usted no le sirve al policía. Usted no le sirve al tránsito. Pero si usted lo detiene y dice, permítame oficial, pero yo creo que lo que pasó fue que este venía muy recio. Mire, ahí se ve el rayón. Y yo creo que este venía de allá para acá, pero no se fijó que ahí estaba. Entonces el policía le va a quedar mirando y luego le va a decir, entonces usted vio lo que pasó. Y dice, no, es la mejor idea que tengo de lo que pasó. Usted no es testigo. Usted está inventando lo que cree que pasó. Entonces el policía se va a ir a buscar a un ¿qué? Testigo. Alguien que vio lo que estaba pasando. Alguien que testifique lo que estaba pasando. Entonces va a llegar un abogado. Póngame mucha atención. Va a llegar un abogado y va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Y entonces, como él tiene que defender a su cliente, dice, yo defiendo a mi cliente porque lo que pasó fue esto y esto y esto. Y tengo testigos. Y entonces sucede una cosa que yo le voy a preguntar. ¿Usted qué es? ¿Uno que tiene una buena idea de lo que pasó en la historia de Jesús, en la historia de la salvación? ¿Usted es testigo de lo que pasó? Es decir, ¿tiene una experiencia de primera mano, una relación con Cristo Jesús? ¿Es usted testigo de las maravillas de Dios? ¿O es usted abogado? Póngame mucha atención. Un abogado es el que no sabe qué pasó, incluso llegó varios días después, pero habla como que pasó y él está para defender. Mi amado hermano, usted no está para defender a Dios, usted está para ser testigo. Sea testigo.
¿Qué hace un testigo? Dice lo que vio, dice lo que vivió, dice lo que experimentó. Si usted ha experimentado sanidad, dígalo. Si usted ha experimentado gracia, dígalo. Si usted ha experimentado paz, dígalo. Si usted no ha experimentado, no lo diga. Porque sería usted un testigo falso. Como dicen allá en mi rancho, si digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Mírala, aquí está, es parda. Ve los pelos. De esa misma manera, Jesucristo a nosotros nos pide, sean testigos, no inventen. Sean testigos. No cuenten la historia de su amigo, de su hermano, de su pastor. Tenga su propia historia con Jesús, tenga su propio encuentro con Jesús, tenga su propia relación con Jesús, tenga su propia experiencia de salvación, tenga su propia experiencia de crecimiento. Y en la experiencia de crecimiento usted podrá ser un testigo, exactamente. Sí lo están repitiendo, casi los escucho hasta acá, Testigo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y estaban todos atónitos. ¿Qué significa? ¡Wow! O sea, asombrados, pasmados. Dicen, estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, con unos ojos enormes, con unas bocas enormes, con una expresión de admiración enorme en su cara y en su rostro. Decían, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Yo le pregunto a usted, cristiano, hijo de Dios, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir tres cosas. Número uno, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Número dos, somos testigos. Somos testigos. Y número tres, tenemos el poder prometido en el Espíritu Santo. Esas tres cosas significan. Fácil. No hay que inventar nada. Somos testigos. Esto es lo que significa. Que Dios cumple sus promesas y las cumplirá y las seguirá cumpliendo siempre. Eso es lo que significa. Dios cumple sus promesas. Somos testigos. No somos abogados. No tenemos una mejor historia que contar. Solo cuento lo que me pasó a mí. Soy testigo. A veces alguien se puede acercar a ti y te puede decir, a ver, dime algo, y palabras rembombantes o teológicas que tú no puedes saber, que tú no puedes discernir. Te preguntan sobre temas difíciles de la Biblia y tú te quedas pasmado y, ay, no puedo contestar. No tiene que ser abogado ni cuentacuentos. Usted nada más sea testigo. ¿Qué es lo que pasó en su vida? ¿Cómo Dios le salvó? ¿Cómo Dios hizo de gracia con su vida? ¿Cómo Dios le ha provisto? Cuente su historia nada más. Sea testigo. Porque tiene él, tercera cosa, poder. Poder del Espíritu Santo. Usted tiene poder en el Espíritu Santo para poder ser testigo. Usted no tiene poder para otras cosas. Usted tiene poder para ser testigo. Porque Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, al final dice, mas otros burlándose decían, estos están borrachitos o están llenos de mosto. No lo voy a tocar hoy, lo voy a tocar mañana. Es donde Pedro se levanta y predica aquel maravilloso sermón en donde se convierten 3,000 personas. Pero yo quiero concluir en el momento para decirle, hermano amado en Cristo, estamos en un tiempo en donde debemos entender estas tres cosas. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Nosotros somos sus testigos y tenemos el poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Así que le voy a pedir un favor. ¿Cree en Dios? Ahora créale a Dios. Créale a Dios y camine en fe. Termino este devocional con una enseñanza que un hermano cubano, ojalá y nos vea por ahí, el hermano Abdías Frometa, que le mando un fuerte abrazo, lo conocí en Cancún, Quintana Roo. Él fue el primero que yo le escuché esta frase que dice, mi hermano, tú da el paso que Dios pone el piso. Iba a hablar en cubano, pero todo el mundo se iba a reír. Mi hermano, usted da el paso que Dios pone el piso. Y yo creo que esa frase se quedó grabada en mi corazón. Después se la volví a escuchar a otros hermanos también originarios de Cuba. Pero es cierto, mis amados hermanos. Vamos a dar el paso y Dios va a poner el piso. Eso es andar en fe.
Eso es vivir en la gracia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a nuestra iglesia, que bendigas a todos mis hermanos y que tu misericordia sea con ellos. Gracias por tu paz y por tu amor. Bendice nuestro México, Dios. Bendice América Latina, Dios, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra en nuestro corazón abunde en fruto eterno de testimonio, de poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense. Adiós.